Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por abrirnos este espacio. ¿Qué sigue para todos ustedes? Adriana, tengo entendido que se van a reunir, no sé si el sindicato con el secretario de Gobernación la próxima semana, con la secretaria del Trabajo, ¿ya han hecho contacto con ustedes? Sí, nosotros venimos ya trabajando, o bueno, teniendo diálogo con autoridades. De hecho, curiosamente, nunca hemos perdido el diálogo, al menos con la Secretaría del Trabajo, buscando una solución, y desafortunadamente en todo este tiempo, pues la gran ausente ha sido la propia directora San Juana Martínez. Pero bueno, específicamente sobre esta propuesta, el 21 de febrero, cuando cumplimos 3 años en huelga de este año, se reactivaron las mesas de alto nivel donde estuvo el secretario Dan Augusto, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y el vocero. Ahí se nos dijo que la decisión del presidente era ya darle solución al conflicto y que se nos presentaría una propuesta formal. Nos dieron un plazo, ese plazo ya había vencido, no se nos presentó, y esta semana justamente nos fuimos a manifestar afuera de la Secretaría del Trabajo para pedir que se nos entregara esa propuesta. Derivado de esa manifestación se nos dijo que el lunes tendríamos este encuentro, sin nosotros saber que esta al final iba a ser la propuesta de solución. ¿Que el lunes que pasó? No, el lunes que viene. Ah, o sea, ¿tendrían esta reunión para la propuesta que tenían para dar solución a las demandas del sindicato? Así es. Sin decirles sin decirnos que a liquidar. Que ese era el planteamiento, ¿no? Conocimos la propuesta ayer. Hoy, desafortunadamente para nosotros, la confirma el presidente, y digo desafortunadamente porque primeramente sí coincidimos en que es una mala noticia, no solo para los trabajadores, sino para el país en su conjunto, desaparecer un medio público de comunicación como Notimex, ¿no? Ya veíamos algunas de las implicaciones, pero creemos realmente que los medios de comunicación públicos contribuyen a la democracia de un país, y hoy eliminar una agencia de estas magnitudes es lamentable. Es que creo, ahorita que lo dices, si hago un paréntesis, que las autoridades confunden, y entiendo que lo confundan porque la estructura está dada para que cada sexenio el gobierno en turno se apropie de los medios de comunicación. Y digo se apropie de la estructura porque de ellos depende el presupuesto, claro, los directivos. Entonces no hay una estructura realmente de medios públicos de la sociedad, no gubernamentales. Entonces, al confundir a los medios como medios gubernamentales de su propiedad, pues por eso es el presidente, pues no me hace falta porque tengo la mañanera. Exacto. Bueno, tiene la mañanera y otros medios, porque confunde los medios públicos con medios gubernamentales. Sí, y claro, es terrible, porque en democracias, como recordábamos lo que nos decía San Juana Martínez, ¿no? Existen medios públicos, medios de la sociedad, o en este caso una agencia de Estado, no del gobierno en turno. Sí, justo esta es la gran relevancia del anuncio que hoy tiene el presidente, ¿no? Al decir, no necesitamos una agencia de noticias porque tenemos las mañaneras. Ahí radica la diferencia. La conferencia mañanera es el medio del presidente, de la presidencia y por tanto del gobierno. La agencia de Estado no es un medio de gobierno que solo responda a los intereses o que dé solo voz al presidente, sino a todos los poderes, y por eso aquí nos parece bien importante, y quisiera aprovechar tu espacio para hacer este llamado a los propios legisladores. El Senado tiene que salir a dar un posicionamiento al respecto porque está involucrado. Los mismos medios de comunicación, les hacemos un llamado realmente a que se haga un pronunciamiento sobre la importancia de poder cerrar una agencia de noticias de esta magnitud. Recordar que Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana, que era un referente para medios nacionales e internacionales, era la cara de México ante el mundo. Y un medio de esta magnitud no se puede simplemente cerrar porque no se encontró una salida apropiada a un conflicto laboral por una mala gestión administrativa, financiera y laboral de la dirección. Eso es lo que a nosotros nos parece muy lamentable, pero sobre todo también, y ya lo digo como trabajadores, hemos estado 38 meses en huelga, sin ingresos, sin servicio médico, todo este tiempo en pandemia, mayoritariamente mujeres, y nunca esperamos una respuesta desde nuestro punto de vista insensible
de habernos dejado todo este tiempo en la calle con esas condiciones, dejando crecer un pasivo importante para la agencia y un daño patrimonial al Estado por todo lo que se implica lo que ha pasado en la agencia, para que hoy terminen cerrándola o decidiendo cerrándola, ¿no? Nos parece que no es la salida. Siempre manifestamos voluntad para llegar a un acuerdo, como era la instrucción incluso del presidente: dialoguen, concilien, lleguen a un acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Las dos partes no llegaron a un acuerdo, ustedes no aceptaban las propuestas que les daban, jamás les dieron propuestas, no hubo diálogo. O sea, ¿qué pasó en estos 3 años? Nunca hubo diálogo. Para poner en contexto, nosotros estallamos huelga por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Qué significa esto? Dejaron de respetar nuestras condiciones laborales. 30 cláusulas violadas del contrato colectivo de trabajo, entre ellas las cláusulas económicas. ¿Qué quiere decir esto? Dejaron de pagar prestaciones que implicaron una disminución al 40% del salario de los trabajadores, sin ninguna argumentación. Simplemente dijeron, pues ahora la austeridad republicana, cuando la propia ley de austeridad republicana dice que no se van a tocar contratos colectivos de trabajo. Cuando nosotros fuimos a Hacienda y dijimos, es verdad que se redujo el presupuesto, en Hacienda nos dijeron, no se redujo nada. Entonces no nos explicábamos por qué pasaba eso. ¿No se redujo el presupuesto? No se redujo. Y porque estábamos comentando ayer, con Ernesto Ledesma, que ha dado seguimiento puntual también al caso, que incluso año con año se le asignó el presupuesto a Notimex, más o menos alrededor de 200 millones cada año. No sé exactamente cuáles hayan sido las cifras del presupuesto de Notimex en estos 3 años, año con año. Sí, curiosamente, primero, el 2019, que es cuando llega la directora, se le dio un presupuesto adicional para pagar liquidaciones. En 11 meses que estuvo operando la agencia con San Juana Martínez, se corrió el 80% de la plantilla laboral. 245 trabajadores despedidos de Notimex, a los cuales no se les pagaron las liquidaciones conforme a la ley. Y nosotros dijimos, le dieron un presupuesto especial para eso, ¿por qué no se le pagó a la gente? Hoy tenemos compañeros en huelga, que yo fui despedida por asumir el cargo de secretaria general, lo cual es completamente ilegal, pero tenemos compañeros despedidos a los que nunca se nos hizo un ofrecimiento de liquidación. Y dijimos, ¿por qué? ¿En dónde está la falla? ¿Cuál es la razón? Nunca tuvimos ese diálogo. 80% de personas despedidas. Eso acompañado de un acoso laboral, de un abuso de poder, en fin. Por eso estallamos huelga. Pero específicamente el presupuesto. El presupuesto se ejerció. Ellos, la dirección, reportó el gasto del ejercicio presupuestal de 2020, 2021 y estaríamos registrando 2022 en cuestiones que no tenían que ver con la operación de la agencia. Ellos decían que sí estaban operando cuando la operación es ilegal. Específicamente el presupuesto se vino incrementando en estos 3 años de huelga. Pasamos de un presupuesto de alrededor de 218 millones de pesos a un presupuesto de casi 240 millones de pesos para este año. Entonces, no únicamente, bueno, se fue incrementando el presupuesto para Notimex, se asignó el presupuesto y ese presupuesto no se regresó a Hacienda para guardar el presupuesto una vez que se resolvieran ya este conflicto laboral. No, eso no se hizo y de hecho ahí están esos informes hechos propiamente desde la dirección. Y te pongo un caso que decimos, a ver, no hay operaciones, pero se está reportando que se gastó en una corresponsalía en Monterrey. Y nosotros decimos, si no hay operaciones, ¿por qué se abre una corresponsalía en Monterrey, que además es donde vive la directora? ¿No? Cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, súper importante, del presupuesto que se le asigna a Notimex, que sale de Hacienda a Notimex, el 80% es para sueldos y salarios. Los trabajadores estamos en huelga y no están todos los trabajadores que dice el presupuesto de Notimex. ¿Dónde está ese dinero? ¿Y esos sueldos y salarios se pagaron a gente que se contrató para que funcionara la agencia sin ustedes? Sí, inicialmente, cuando nos corren a los 245 trabajadores, a la par, y eso fue una de las primeras grandes contradicciones, dicen, corremos a estas personas por austeridad republicana. Contratan a 200 para suplantarnos.
con condiciones fuera de lo que establece el contrato colectivo. Esas 200 personas fueron despedidas a lo largo del tiempo, ya en huelga, porque nunca se les avisó de la condición laboral, no sabían cuál realmente iba a ser la situación. Entonces fueron saliendo, o sea, se les también despidió. A los que contrataron para suplir a los trabajadores que estaban en huelga, ¿se les fue corriendo? Sí, y se les violaron sus derechos, no se les respetó nada, pero como iban despidiendo, iban contratando nuevamente. Y así se la pasaron estos 3 años. Ha habido un personal permanente que nosotros les llamamos los esquiroles, porque eran compañeros que ya estaban desde antes y que han seguido operando, que forman parte de las campañas de ataque y de difamación, no solo a nosotros, sino a cualquier persona que instruye la dirección. Entonces, hoy, y esto es un dato súper importante, que a propósito del tema de la transparencia, ¿no? Sí. En nómina transparente, ajá, la dirección solo reporta 70 personas. Eso te iba a decir, sí, vimos el de antier o algo así, hay 70 o 71 personas, algo así. Exacto. El presupuesto total de Notimex contempla 327 personas. La dirección solo dice que está trabajando con 70 porque está desconociendo a todos los trabajadores en huelga, que somos 85, y suponiendo que subimos los dos, son 150. ¿Dónde está el presupuesto que es de 327 personas, de 327 salarios? Cuando hablas de acoso laboral, ¿a qué te refieres? Uy, ese es el tema en particular más sensible que tenemos los trabajadores. Mira, el 80% de los trabajadores en huelga y de los que estábamos en la agencia somos mujeres. San Juana Martínez fue la primera mujer directora en Notimex en su historia. La primera mujer periodista además, que además venía con un discurso de mujer feminista, ¿no?, y de defensora de derechos humanos. Bueno, lo primero que hizo fue acosar a compañeras, al grado de que se despidió a una compañera que un día llevó a su hija porque le cerraron la escuela por tema de contingencia. Era habitual que si pasaba esto, las compañeras tuvieran posibilidad de llevar al hijo al trabajo. Bueno, ese día la compañera tuvo la mala suerte de encontrarse a la directora en el elevador y la corrió. Otro caso, otra compañera secretaria que cuando sus hijos de 9 años salían de la escuela, la compañera tomaba su receso para ir por ellos y los regresaba al lobby para que ella pudiera concluir con su jornada laboral. Bueno, la directora se enteró y le dijo que no quería ver a los niños ahí porque le iba a correr, y a partir de ese día los niños se quedaban en el puesto de periódicos de la esquina esperando a que su mamá saliera del trabajo. El caso más extremo que tuvimos fue el caso de una compañera embarazada. La comenzaron a acosar simplemente porque en todo este tema, cuando la dirección nota que nosotros como trabajadores comenzamos a reorganizarnos para defendernos con el sindicato, ellos crean un sindicato patronal para amenazar a los trabajadores de que si no se afiliaban los iban a correr y iban a perder la fuente de empleo. Muchos compañeros dijeron no lo vamos a hacer y fueron despedidos y hoy están en huelga. Bueno, esta compañera embarazada por vía Twitter dijo: este sindicato no me representa. Eso fue suficiente para que comenzara el acoso, para que la echaran del edificio con policías, un embarazo de 8 meses de gestación calificado de alto riesgo. Compañeras en ese momento le dijeron al policía: es su responsabilidad si le pasa algo a la compañera. Bueno, cada una de esas compañeras que salió a defender a la compañera embarazada fue acosada y eventualmente despedida, al grado de que una de ellas, con problemas de asma por el estrés, llegó al hospital, estuvo en urgencias una semana hospitalizada, y cuando regresó la despidieron porque supuestamente simplemente dejó de presentarse al trabajo a pesar de que tenía los comprobantes médicos. Estas cosas, y tenemos muchísimas historias de estas, que fueron las que vivimos los trabajadores y dijimos no podemos permitir que se nos dé ese trato a los trabajadores de la agencia de noticias. Por eso, y basado en la ley, basado en los argumentos jurídicos del contrato colectivo, de la ley laboral, fue que tuvimos las herramientas de estallar la huelga. Pero la huelga no fue suficiente. ¿Por qué? Porque entonces se vino todo la estrategia de difamación, de persecución. Recordemos, bueno, para empezar,
Yo he vivido desde acoso, ¿no? Se me ha acusado desde que soy delincuente hasta que he sido la amante de todos los líderes sindicales, ¿no? Que soy protegida de funcionarios, que, en fin, cosas realmente muy fuertes que nunca esperamos y que ha salido todo eso desde la dirección. Estallamos huelga y que nosotros, debo decir, acudimos a diferentes instancias, incluso a la presidencia, a decirles no queremos estallar huelga, pero no encontramos respuesta de la dirección. Y nos vimos obligados a estallar huelga porque nunca tuvimos esta respuesta de la dirección. Nos acusaron de secuestro, nos mandaron a la Fiscalía General de la República, nos mandaron a la Guardia Nacional a campamentos, nos acosaban mandándonos a gente de de la Comisión Federal de Electricidad a quitarnos la luz de los campamentos. O sea, ¿a la gente de la Sedena? ¿A militares? Militares, llegó, de los generales ahora con todo el poder, a gente de la CFE de Manuel Bartlett, a gente de la Fiscalía General de la República de Gertz Manero. Exacto. No, pues sí, está para temblar, romper, ¿no? la huelga, para amedrentarnos. Siempre tuvimos las herramientas y los elementos jurídicos para decir esto es un conflicto legalmente reconocido por las autoridades laborales y aquí no hay ningún delito que se haya cometido. Se vino la persecución en mi contra, me abrieron carpetas administrativas, carpetas penales que tuve que enfrentar. La dirección pidió órdenes de aprehensión en mi contra simplemente por dirigir esta huelga. Afortunadamente el juez determinó que no había elementos para ello. Yo me presenté a las audiencias, las autoridades dijeron no hay delito que perseguir, que soy inocente. Entonces hemos logrado detener todos estos ataques y aún así en cada mesa que se nos ha dicho que estemos, ahí estamos, porque es nuestra voluntad defender esta agencia, dar respuesta a los trabajadores, que realmente se defiendan los derechos laborales y desafortunadamente, a pesar de enfrentar todos estos retos, que además hemos también pasado retos en lo laboral, porque la propia reforma laboral ha establecido diferentes lineamientos a cumplir y que ya los cumplimos, como fue la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo ahora en enero. Hoy la respuesta que le dan para sacar este conflicto es la liquidación de la agencia. Es realmente lamentable para nosotros. Sí me gustaría dejar en claro que la postura del sindicato es que nosotros no queremos el cierre de la agencia, pero nos presentaremos a conocer esta propuesta y una vez teniendo los detalles de la misma, la Asamblea tomará una decisión sobre qué seguirá. ¿Nos avisas? Por supuesto que sí. Que deciden la reunión de lunes, me parece que será importante y estaremos muy atentos para poder informar a la audiencia. Claro que sí. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.